se trata de hacer un análisis descriptivo de un conjunto de datos agrupados en intervalos, para lo cual vamos a comenzar con un ejercicio. El ejercicio nos dice: una empresa dedicada al transporte de mercaderías fue consultada acerca de los kilómetros recorridos por la totalidad de sus camiones y proporcionó la siguiente información. Hubo 6 camiones que recorrieron entre 600 y 800 kilómetros, 8 camiones que recorrieron entre 800 y 1000, 5 camiones que recorrieron entre 1000 y 1200, 3 camiones que recorrieron entre 1200 y 1400, y 2 camiones que recorrieron entre 1400 y 1600, y uno entre 1600 y 1800, lo que nos da una totalidad de 25 camiones. Lo primero que tengo que pensar ante una situación problemática es si el conjunto de datos corresponde a una población o a una muestra. En nuestro caso, como el ejercicio nos habla de la totalidad de los camiones de una empresa, podemos decir que corresponde a una población. En el caso de que se trate de una parte de los camiones de la empresa, entonces diremos que estamos frente a una muestra. Y por otro lado, necesitamos definir y clasificar la variable de estudio. En nuestro caso, la variable es la cantidad de kilómetros recorridos, y los kilómetros es una variable que es numérica y que mediante ese número los kilómetros se miden, por lo tanto es continua. Otro de los análisis que nos van a interesar de un conjunto de datos es el cálculo del promedio, ¿no? Por ejemplo, calcular la cantidad promedio de kilómetros recorridos por los camiones de la empresa. Bueno, la notación del promedio corresponde a una muestra, si es, digamos, con X raya, y si es una población, vamos a usar la letra mu. Yo les subí un instructivo para que ustedes puedan cargar los datos de la tabla, y a partir de allí, en la calculadora, ustedes pueden calcular directamente el promedio. Si no lo van a usar, entonces hay que hacer todas las cuentas a mano, que es mediante esta fórmula, que dice punto medio por frecuencia. Voy a sumar todas esas multiplicaciones de punto medio por frecuencia y voy a dividir por la totalidad de los datos. En el caso de una muestra se simboliza con N minúscula y en el caso de una población con N mayúscula. Para lo cual es cómodo abrir determinadas columnas que nos sirven para optimizar los cálculos. Por eso ustedes van a ver que, a comparación de las columnas que ustedes tenían del ejercicio, que teníamos solamente los kilómetros recorridos y la cantidad de camiones, que sería la frecuencia, habilitamos algunas columnas más, como ser la de punto medio. El punto medio se calcula haciendo el límite inferior del intervalo, que sería 600, más el superior, que sería 800, dividido 2. O sea, sería 1400 dividido 2, nos da 700. Para el segundo intervalo hacemos lo mismo. 800, que es el límite inferior, más 1000, que es el límite superior, sumamos y dividimos por 2, me da 900. Entonces, si nosotros calculamos todos los puntos medios y todos los intervalos, nos queda confeccionada la columna de punto medio. ¿Qué nos dice la fórmula? Que a ese punto medio lo tenemos que multiplicar por la frecuencia. Por lo tanto, a este 700, que sería el punto medio del primer renglón, lo tengo que multiplicar por 6, que sería la frecuencia del primer renglón, lo que nos da 4200. Después tendríamos que hacer 900 por 8, lo que nos da 7200. Y así calcular todas las multiplicaciones y luego efectuar la suma de todas esas multiplicaciones, lo que nos da un total de 25.500. Y ese 25.500, según la fórmula, lo tengo que dividir por el total de datos, que sería 25. Por lo tanto, el promedio de kilometraje de los camiones que conforman la empresa es de 1020 kilómetros. Bueno, otra de las cuestiones que nos van a interesar también es la cantidad de kilómetros que se recorren más frecuentemente en la empresa. El dato más frecuente, más habitual, el que más veces ocurre, es lo que nosotros vamos a dar a llamar el modo o la moda. Bueno, para calcular el modo o la moda a partir de datos agrupados en intervalos, hay que seguir los siguientes pasos, ¿sí?, que los tenemos mencionados acá a la izquierda, digamos, de la filmina, y a la derecha tenemos desarrollado el ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? Lo que vamos a dar a llamar el intervalo modal. El intervalo modal es ese intervalo que tiene la frecuencia más alta. Por lo tanto, si vamos a la frecuencia, que sería la cantidad de camiones,
vemos que la frecuencia más alta es 8 y que a ese 8 le corresponde un intervalo entre 800 y 1000. Ese es el intervalo con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, ¿sí?, el modo es un número que va a estar entre 800 y 1000. ¿Cómo se calcula ese número que va a estar entre 800 y 1000? Mediante la fórmula que está dada a la izquierda de la columna. Y vamos a ver qué significa cada parte de esa fórmula. Dice, MO es la manera de simbolizar el modo. Es límite inferior, es el límite inferior del intervalo modal. O sea que si estoy trabajando en el intervalo de 800 a 1000, el límite inferior es 800. Más el triangulito 1, que sería la variación 1, que representa la diferencia entre la frecuencia modal y la anterior, o sea, 8 menos 6. Ese triangulito 1 o esa variación 1 se vuelve a repetir en una parte del denominador y hay que sumarle la variación 2, que sería la diferencia entre la frecuencia modal y la siguiente, o sea, 8 menos 5, que sería en este caso 3. Y eso hay que multiplicarlo por I, que es la amplitud o el ancho del intervalo modal. Si estoy de 800 a 1000, tengo una amplitud de 200. Si hacemos la cuenta, primero la multiplicación y luego los 800, el modo nos da 880. O sea que la cantidad de kilómetros que se recorren con mayor habitualidad o con mayor frecuencia, o lo que más veces, digamos, ocurre, ¿sí?, es 880 kilómetros. Ese es el valor de kilometraje más frecuente o más habitual en los camiones de esta empresa. Otro de los análisis que nos van a pedir es calcular la cantidad mínima de kilómetros recorridos correspondiente al 50% de los camiones que más kilómetros recorrieron, ¿no? O sea, lo que nos están pidiendo acá es cuál es ese valor de kilometraje, ¿sí?, que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. El 50% de los camiones que menos kilómetros recorrieron y el 50% de los camiones que más kilómetros recorrieron. Acá tenemos como una idea gráfica de lo que estamos buscando. Tenemos en el eje horizontal todos los valores de kilometraje de la empresa. Y por un lado tenemos el 50% que está a la izquierda, representaría para nosotros, ¿sí?, el 50% de los camiones que menos kilómetros recorrieron. Y el 50% de la derecha representaría el 50% de los camiones que más kilómetros recorrieron. La mediana lo que hace es encontrar ese valor que funciona como bisagra entre los dos 50%, ¿sí? Para lo cual tengo que seguir también una serie de pasos para calcular ese valor. Y además me tengo que fabricar una nueva columna que hasta el momento no teníamos, que es la F mayúscula llamada frecuencia acumulada. ¿Qué hace la frecuencia acumulada? Cuenta la cantidad de camiones que recorrieron hasta un cierto kilometraje. Por ejemplo, si nosotros decimos qué cantidad de camiones recorrieron hasta 800 kilómetros, uno dice 6. Los que recorrieron hasta 1000, hay que sumar los 6 que recorrieron entre 600 y 800 y hay que agregarle los 8 que recorrieron entre 800 y 1000. Por lo tanto, son 14 los camiones que recorrieron hasta 1000 kilómetros. Los que recorrieron hasta 1200 son 19, porque estos 14 se le agregan estos 5, 19. Los que recorrieron hasta 1400 son 22, porque a estos 19 se le agregan estos 3. Los que recorrieron hasta 1600 son 24, porque a estos 22 se le agregan 2. Y los que recorrieron hasta 1800 son los 25 camiones, que serían estos 24 más este que recorrió entre 1600 y 1800. ¿Sí? ¿Para qué vamos a armar esa columna de frecuencias acumuladas? Porque nuevamente, al igual que en el modo, ¿sí?, va a haber una cuenta que tenemos que hacer, que es n dividido 2, que me va a indicar cuál es el intervalo donde va a estar la mediana. Si hacemos n dividido 2, eso nos da 12,5. Entonces nosotros tenemos que buscar la posición 12,5 dentro de esta columna de frecuencias acumuladas.
Entonces, entre 600 y 800, ahí hay hasta 6 camiones, con lo cual ahí no llego a la posición 12,5 o entre la posición 12 o 13, como quieran tomarlo. La posición 14 incluye estas posiciones 12 y 13. Por lo tanto, ¿sí?, ese es el intervalo en el que tengo que trabajar, de 800 a 1000. ¿Bien? El intervalo no tiene por qué coincidir con el del modo, digo porque en este ejercicio justo el intervalo en el que se dio el modo también se dio la mediana. Bueno, eso no tiene nada que ver una medida con la otra, son medidas independientes. ¿Sí? Caemos en el intervalo de 800 a 1000 porque estamos buscando la posición que está entre 12 y 13, que sería el 12,5. ¿Bien? Y en ese caso, si me quedo con la posición 6, me estarían faltando camiones, con lo cual me tengo que quedar con la posición en la que me estaría pasando de alguna manera de ese 12 y 13, que sería el que me paso de manera inmediata, es el 14. Por eso me quedo con este intervalo de 800 a 1000. Y luego tenemos una cuenta, que sería la fórmula que ustedes tienen acá a la izquierda de la filmina, que me va a decir cuál es ese número entre 800 y 1000 que va a representar a la mediana. Entonces, vamos reemplazando sobre esa fórmula. La fórmula es límite inferior. El límite inferior de ese intervalo es 800. Más el n dividido 2. El n dividido 2 sería la posición, 12,5. Menos la frecuencia acumulada anterior, ven que es la F mayúscula. Por lo tanto, si estoy en el intervalo de 800 a 1000, la frecuencia acumulada anterior es 6. Sobre la frecuencia de ese intervalo, la frecuencia lo que se llama absoluta o simple, que en este caso sería nuestra cantidad de camiones, 8, multiplicada por I, que es el ancho o la amplitud de ese intervalo de 800 a 1000, son 200. Por lo tanto, primero se efectúa la multiplicación y luego se le suma los 800, lo que da 962,5. Entonces podríamos decir que 962,5 es el kilometraje, ¿sí?, máximo del 50% de los camiones que menos kilómetros recorrieron, o el mínimo del 50% de los camiones que más kilómetros recorrieron. Siempre se puede interpretar de cualquiera de las dos maneras. Bien, vamos entonces a qué otra cosa nos pueden preguntar con respecto a un conjunto de datos. Analizar la homogeneidad de los datos. La homogeneidad de los datos tiene que ver con estudiar, ¿sí?, qué tan dispersos están los datos respecto del valor promedio. Cuanto más dispersos estén los datos, cuanto más separados estén los datos respecto del valor promedio, entonces eso habla de un conjunto de datos que es heterogéneo, ¿sí? Los valores son muy distintos entre sí. En cambio, cuanto más concentración haya de datos respecto del promedio, entonces en ese caso diremos que más homogéneo es nuestro conjunto de datos. Para lo cual, esto también en el tutorial que les dejé, para que puedan cargar los datos en la calculadora y poder obtener, ¿sí?, el promedio, también en parte van a poder obtener, en parte, ¿sí?, este valor que ustedes tienen, ¿sí?, sacado dentro de la homogeneidad, ¿sí? Si no, hay que hacer las cuentas a mano, y las cuentas para hacerlas a mano, ¿sí?, implica, como les decía, ir agregando columnas a nuestra tabla original, ¿sí?, y hacer mucho más cuentas que si ustedes optan por ese mecanismo que es mirar el tutorial y ver entonces cómo se cargan los datos en la calculadora para sacar parte de toda esta cuenta con la calculadora. Bien, la cuenta para hacerlo manualmente sería la siguiente. Tengo que armarme una columna que me haga el punto medio menos el promedio que calculé al cuadrado y que lo multiplique por la frecuencia. Vamos a hacerlo con el primer renglón. El punto medio del primer renglón es 700, menos el promedio que ya teníamos calculado, 1020. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 6, que es la cantidad de camiones que recorrieron entre 600 y 800, que sería el primer renglón de la tabla. Bien, anoto el resultado. Hago lo mismo en la segunda fila de la tabla.
El punto medio sería 900 menos el promedio que es 1020 al cuadrado por la cantidad de camiones de esa segunda fila, que serían 8, y calculo esa cuenta. Una vez que yo tengo calculada todas esas cuentas, porque lo tengo que hacer renglón por renglón, esta cuenta, una vez que tengo calculado todos los resultados, lo sumo. ¿Sí? Esto es lo que nos da 1.920.000, que sería la parte de arriba de esa cuenta. Y la parte de abajo de la cuenta sería el total de datos, y es una población, o el total de datos menos 1 en el caso de ser una muestra. Como nosotros estamos frente a una población, dividí por el total de datos. En el caso de estar bajo una muestra, que es lo más habitual, es dividir por el total de datos menos 1. Esta medida que ustedes están sacando se llama la varianza, ¿sí? Y se simboliza sigma cuadrado, para el caso de una varianza que sea poblacional, o sea que el conjunto de datos corresponda a una población, ¿sí? O S al cuadrado en el caso de que la varianza sea muestral. Entonces, el cálculo de la varianza es lo que ustedes están haciendo al hacer 1.920.000 dividido 25, lo que nos da un total de 76.800 kilómetros al cuadrado. Esta es la primera medida que nos empieza a acercar a analizar esa homogeneidad de los datos. ¿Qué debo hacer luego de calcular la varianza? Debo calcular la raíz cuadrada de esa varianza, ¿sí? La raíz cuadrada de esos 76.800, lo que nos da 277,13 kilómetros. ¿Sí? Ese desvío, ¿sí?, que se llama desvío, ¿sí?, corresponde a la distancia promedio que hay entre cada dato y el valor promedio. Y ese es el primer valor que nos empieza a acercar a la homogeneidad de los datos. ¿Por qué? Porque para analizar la homogeneidad de los datos necesitamos calcular lo que ustedes ya vieron dentro del marco teórico llamado como coeficiente de variación. Ese coeficiente de variación se calcula haciendo el desvío, que serían estos 277,13, dividido el promedio que ya lo habíamos sacado, que es 1020. Y se simboliza como CD, coeficiente de variación. Y se lo multiplica por 100 y es una medida que se traduce en porcentaje, 27,17%. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿este porcentaje representa una homogeneidad de datos, o sea, como que los datos están muy concentrados respecto del promedio, o una heterogeneidad de los datos, que los datos están muy dispersos respecto del promedio? Bueno, para eso vamos a poner un valor de referencia para poder decir este valor es alto o es bajo. Ese valor de referencia, que es lo que ustedes tienen a la derecha de la filmina, todas las interpretaciones, lo vamos a mantener en un 20%. Si este valor, que es el coeficiente de variación, es mayor al 20%, vamos a decir que el conjunto de datos es heterogéneo. Esto significa que los datos están muy dispersos respecto del promedio, o sea que los datos están muy separados respecto del promedio. Y si este coeficiente de variación se mantiene por debajo del 20%, diremos que los datos son homogéneos. Eso quiere decir que los datos son muy parecidos al promedio. ¿Bien? Eso habla de un conjunto que es homogéneo o compacto, como también se lo llama. También el coeficiente de variación nos sirve para analizar otra pregunta, que es ver si el promedio es o no representativo del conjunto de datos. O sea, si el promedio puede ser una medida que yo pueda tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre nuestro conjunto de datos. Bueno, nada más que el valor de referencia que vamos a usar es un valor mucho más bajo, que es de un 5%. Cuando decimos que ese coeficiente de variación es mayor a un 5%, decimos que el promedio no es representativo del conjunto de datos, con lo cual ese promedio no podría ser tomado como referencia o para poder tomar algún tipo de decisión respecto del conjunto de datos. Y si ese coeficiente de variación se mantiene por debajo del 5%, entonces vamos a poder decir que el promedio es representativo del conjunto de datos.
Esto significa que nosotros para poder tomar algún tipo de decisión vamos a poder basarnos en el promedio. Bien, ¿qué otra cosa nos puede interesar en este análisis de datos? Con este ejercicio el objetivo es analizar todo el bagaje de preguntas que nos pueden pedir a partir de un conjunto de datos. Nos pueden pedir la forma, ¿sí? Formas tenemos 3 y para la forma solamente tengo que comparar, ¿sí?, el promedio, que es una medida que ya sacamos, y el modo, que es una medida que ya sacamos. Y vamos a tener que tener en cuenta la teoría que está puesta a la derecha de la filmina, que nos dice qué medidas de forma existen y cómo serían las interpretaciones de cada una. Si el promedio es menor al modo, vamos a decir que la forma es asimétrica negativa. Eso quiere decir que la tendencia de los valores es a tomar valores altos. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos hablando de la cantidad de kilometrajes de una empresa. Entonces, si el promedio resultaría ser menor al modo, yo diría que la simetría es negativa. Eso por un lado. Por otro lado, le tengo que dar interpretación a esa forma. ¿Cuál sería la interpretación? Bueno, decir que la tendencia en esta empresa es que los camiones recorran mucha cantidad de kilómetros. A eso hablo con decir que la tendencia es a tomar valores altos. ¿Sí? En esta empresa se estaría cumpliendo que la cantidad de kilometrajes que recorren los camiones es mucha, y estaría frente a una simetría negativa. Si el promedio resultaría ser mayor al modo, entonces estoy frente a una simetría positiva, que sería nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque el promedio nos dio 1020 y el modo nos dio 880. O sea que estaríamos frente a esa situación en nuestro ejemplo puntual. En ese caso, diríamos que la tendencia es a tomar valores bajos. Esto significa, ¿sí?, que la tendencia en nuestra empresa es que los camiones recorran poca cantidad de kilometraje, que sería la interpretación que ustedes tienen, digamos, del lado izquierdo en la parte inferior. Y por otro lado, podemos decir que si el promedio es igual al modo, ¿sí?, es simétrica, con lo cual uno tiende, ¿sí?, a decir que los valores que toman son valores parejos, ¿sí? Esto funciona, es una receta, es una definición que funciona para una población y funciona para una muestra igual. Y también funciona, ¿sí?, para todas las variables. Si en lugar de estar estudiando la cantidad de kilometrajes, estuviese estudiando la edad, podría distinguir a las tendencias en 3 edades distintas: jóvenes, adultos y una edad pareja. Si estuviese hablando de sueldos, podría ser la misma descripción: sueldos bajos, sueldos altos o sueldos parejos. La idea es poder, digamos, marcar la tendencia de una variable de 3 formas distintas. Las formas tienen que ver con la siguiente definición que vemos a la derecha, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa nos pueden preguntar? Por ejemplo, calcular la cantidad de kilómetros correspondientes al 20% de los kilómetros que menos kilómetros recorrieron. ¿Sí? Calcular la cantidad de kilómetros correspondiente al 20% de los camiones que menos kilómetros recorrieron. Es una pregunta muy parecida a la que ya vimos antes, nada más que vimos con un 50%. En este caso, mi conjunto de datos podríamos decir que está dividido en el 20% de los camiones que menos kilometrajes recorren. Lo ubico a la izquierda, ¿por qué? Porque los kilometrajes están ubicados de menor a mayor, por lo tanto a la izquierda estaría ese 20% de camiones que menos kilómetros recorren. Y a la derecha estaría el 80% de los kilómetros que más kilómetros recorren. El valor que yo estoy buscando es ese valor que funciona como bisagra entre el 20 y el 80, que se llama percentil. Bien, esta medida que divide al conjunto de datos en 2 partes que no necesariamente son iguales, porque puedo estar dividiendo 20 de 80, 60 de 40, 30 de 70, este valor se llama percentil. El problema del percentil es qué nombre le doy al percentil. Bueno, como dice, ¿sí?, en la filmina, dice que siempre el valor del subíndice va a representar el porcentaje de la izquierda y se simboliza con la letra K. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿sí?, tenemos que el percentil nuestro sería percentil 20, por el hecho de que el 20% es lo que tenemos destinado a la izquierda.
¿sí? Bien, a continuación vamos a ver cómo lo calculamos. Tiene un cálculo muy parecido al de la mediana porque la lógica es la misma de la mediana, con la diferencia que la mediana divide en partes iguales, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero la posición del percentil, ¿sí? En lugar de ser n dividido 2, como lo era para la mediana, es n sobre 100 por k. Es lo único que va a cambiar. Después, si ustedes ven, la estructura de la fórmula es igual. La frecuencia acumulada anterior, el límite inferior, la F, la I, la estructura es exactamente la misma. Para lo cual, vamos a traernos la tabla en donde tenemos las frecuencias acumuladas, ¿sí? Y vamos a buscar, ¿sí?, la cuenta n sobre 100 por k, que sería n25 sobre 100 por k, que sería 20 porque estamos buscando el percentil 20, porque el 20% es lo que está dispuesto a la izquierda. Eso me da 5. Entonces, ese 5 lo debo buscar dentro de la frecuencia acumulada, ¿sí? Por lo tanto, entra dentro del primer intervalo, porque en el primer intervalo tengo hasta 6. O sea que el 5 está incluido dentro de ese hasta 6. Por lo tanto, el intervalo en el que vamos a trabajar es 600-800. Una vez que tenemos el intervalo definido, entonces aplicamos la fórmula, que es la fórmula que tenemos dispuesta a la izquierda de la figura. PK, en el PK voy a poner P de percentil y K voy a poner 20, porque es el percentil que queremos calcular. Límite inferior, sería el límite inferior del intervalo en el que estoy trabajando, 600, más n sobre 100 por k, que sería la posición que ya calculamos, 5, menos la frecuencia acumulada anterior. Como estoy trabajando en el primer intervalo, la anterior sería 0. Sobre la frecuencia chiquitita del intervalo. La frecuencia chiquita del intervalo es la cantidad de camiones, que sería 6, ¿sí?, que es lo que tenemos dispuesto acá. Por I, que es la amplitud o el ancho del intervalo, que en nuestro caso sería 200, la distancia que hay de 600, 800. Lo que nos da un valor de 766,67. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que la cantidad de kilometrajes máximo del 20% de los camiones que menos kilómetros recorrieron es 766,67. O también se puede interpretar como que es el mínimo del 80% de los camiones que más kilómetros recorrieron. Al igual que la mediana, siempre puedo interpretar con cualquiera de los dos porcentajes. De un lado, ¿sí?, ese valor representa el máximo, si yo pongo la mirada para la izquierda, o el mínimo, si yo pongo la mirada para la derecha, ¿sí? Lo importante es que siempre interpreten cada uno de los valores que tengan. ¿Qué pasaría en este caso? Dice, calcular la cantidad de kilómetros correspondiente al 30% de los camiones que más kilómetros recorrieron. Por lo tanto, ahora ese 30% está dispuesto a la derecha y el 70% a la izquierda. Yo tengo que calcular el percentil 70. ¿Por qué? Porque dijimos que ese valor de K, que es lo que le da nombre al percentil, siempre es el porcentaje de la izquierda. Por eso decimos que vamos a calcular el percentil 70. Entonces hacemos la misma cuenta. N, que sería 25, sobre 100 por 70, me da 17,5. Lo voy a ubicar dentro de la columna de acumuladas y voy a caer en el intervalo de 1000 a 1200 porque hasta ahí hay hasta 19 datos, ¿sí? Entonces ahí caería el dato 17,5, que sería el dato que está entre la posición 17 y 18. Y entonces después aplicamos la fórmula, la misma fórmula que tenemos dispuesta a la izquierda de la figura. Percentil K sería percentil 70. Esto es igual al límite inferior 1000 más la posición n sobre 100 por k, 17,5, menos la frecuencia acumulada anterior, la acumulada anterior a 19 es 14, sobre la frecuencia de ese intervalo, que sería 5, por los 200, que sería el ancho del intervalo, lo que nos da 1140. Ese 1140 es el máximo del 70% de los camiones que menos kilómetros recorrieron o el mínimo del 30% de los camiones que más kilómetros recorrieron. ¿Sí? Bien. Dice,
Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de camiones recorren por lo menos 950 kilómetros? Acá la pregunta es al revés. Nos dan, ¿sí?, como dato cuál es la cantidad de kilometrajes que pretenden recorrer y lo que me están pidiendo es un porcentaje, ¿sí? Puede ser el de la derecha o el de la izquierda. Entonces yo tengo que quiero recorrer 950 kilómetros y dice por lo menos quiere decir como mínimo, o sea que me interesa todos los que recorran 950 o más. Por eso el signo de pregunta, que es lo que nos están preguntando, está dispuesto a la derecha. Y a la izquierda, ¿sí?, tenemos, ¿sí?, el K, porque así le dimos a llamar al porcentaje de la izquierda, K. Bien, entonces ahora voy a trabajar con la misma fórmula de percentil, ¿sí? La misma fórmula de percentil es la que voy a usar, con la diferencia que ahora voy a querer despejar cuál es ese valor de K. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el único elemento que nosotros tenemos para poder encontrar porcentajes es por medio de la fórmula de percentil. Y como K es lo que representa lo que está a la izquierda, primero siempre debemos buscar cuál es el valor de K. Si eso lo pide el problema, directamente esa es la respuesta, ¿sí? En nuestro caso lo que pide es lo que está a la derecha, pero una vez que conocemos el porcentaje de la izquierda, fácilmente podemos calcular el de la derecha. ¿Bien? O sea que lo que yo tengo que tener como digamos, teoría es que cada vez que me pide el porcentaje yo tengo que ir a la fórmula del percentil y buscar, ¿sí?, cuál es ese valor de K. Y volver a leer la pregunta y ver si ese valor de K es lo que me pide el problema o si es el porcentaje de la derecha y entonces hacer esa pequeña cuenta que vamos a tener que hacer ahora. Pero ese es el camino, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir a la fórmula de percentil, ¿sí? El percentil ya lo conozco en nuestro caso, es 950, ¿sí? Ese percentil ya lo tengo, ¿sí? Recuerden que nosotros veníamos buscando ese valor de percentil, ese valor que divide a los dos porcentajes, y hoy en este problema ya lo tengo, cuál es ese valor que divide a los dos porcentajes, 950. Por lo tanto, ese 950 voy a tener que mirar dentro de los intervalos de kilometraje a dónde cae. Es un valor entre 800 y 1000 los 950, por lo cual ese es el intervalo con el que voy a trabajar, ¿sí? Sería 950 el valor del percentil, 800 es el límite inferior de ese intervalo en el que estoy trabajando, más el N, que serían 25, la totalidad de camiones, sobre 100 por K, que es lo que pretendo despejar, menos 6, que sería la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del intervalo, que sería la cantidad de camiones 8, por la I, que sería el ancho o la amplitud de ese intervalo, que serían 200. Y ahora tengo que hacer un despeje matemático para poder sacar cuánto vale K. ¿Cuál sería ese despeje? Paso el 800, que está sumando, restando, ¿sí? Después, este 8 que está dividiendo lo paso multiplicando, el 200 que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿sí?, lo que me da un total de 6. Luego el 6 que está restando lo paso sumando y luego el 0,25 que está multiplicando lo paso dividiendo. Por lo tanto, el valor de K me da 48%. Ya que el 48% podríamos decir que recorren menos de 950 kilómetros. No es eso lo que me preguntan. A mí me preguntan los que recorren más de 950 kilómetros. Entonces, si nosotros decimos que el 48% recorre menos, hacemos 100 menos 48, podemos decir que ese 52% son los que están en condiciones de recorrer más de 950 kilómetros. Bueno, después lo que tenemos acá, por último, sería el gráfico que acompañaría esa tabla de frecuencias, que es un gráfico que se llama el histograma, ¿sí?, en donde las barras están todas pegadas una al lado de la otra, ¿sí?, que si ustedes cargan, ¿sí?, cargan directamente la tabla, ¿sí?, hay una función del Excel que se las hace directamente. Y si no, lo que tengo que hacer es marcar, ven que está el intervalo de 600, 800, la base del rectángulo, y la altura de ese rectángulo es la frecuencia, 6. De 800 a 1000, la altura que tiene que tener ese rectángulo es 8. Y así van confeccionando la gráfica.